Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Estamos contentos que el hermano Adolfo está de regreso y está manifestando las cualidades que trajo. Y luego vino bien tostadito. Y con razón, porque se fue por Puerto Rico. No sabía yo que iba a ir por allá. Así que pobrecito, ¿no es cierto? Pero, gloria a Dios, hay muchas familias que están de vacaciones en este momento. Están por fuera, algunas en Panamá, otras distintos lugares, pero damos gracias al Señor por todos aquellos que pueden tomar ese privilegio de salir un poco a descansar, que uno tanto lo necesita después de un año tan agitado, ¿no es cierto? Santiago capítulo 2, en este día vamos a entrar en un tema, primera vez que lo vamos a dar. Estoy maravillado de cuántos temas todavía el Señor tenga para proveer, que sean primera vez que demos aquí en la iglesia, y tiene que ver con respecto a lo que es en la iglesia rechazando el favoritismo. ¿Y qué queremos hablar con esto? El mundo, sinceramente, se ha destacado por tener favoritismo en las apariencias de las personas. Depende de cómo sean las personas físicamente, cómo se visten, qué profesión tienen. El mundo tiende a hacer diferencias. Y lo mismo, lamentablemente, vamos a notar con respecto a nacionalidades. Es triste de ver cómo algunos grupos o algunas naciones hacen diferencia entre uno y otro. Hablando de Puerto Rico, pues, ciertas cosas con los dominicanos y los títulos que se llaman uno al otro, por ser de nacionalidades distintas, se burlan o traen lo que es un menosprecio, depende del lugar de donde nosotros seamos. Dios le habla a Moisés y le dice, Dios a través de Moisés está exclamando allí en el monte y le dice, Dios grande y poderoso. Moisés se dio cuenta, dice allí también, que no hace acepción de personas, que ama al extranjero. Le dice a Moisés, no hagan distinciones, no hagan diferencias de personas. Josafat, rey de Judá, por igual le dijo a los jueces, no hagan acepción de personas. Y está hablando de tener preferencias más sobre uno que sobre el otro. Salomón lo dijo también en Proverbios. Dijo, no hagan acepción de personas, no tengan o hagan diferencia entre el uno y el otro. Los apóstoles tuvieron serios problemas en este asunto de lo que es hacer diferencia o tener favoritismo. Fíjense en cuando los apóstoles están allá en Samaria, se le ocurre a dos de los discípulos decir, Señor, oramos para que caiga fuego y achicharre a todos los samaritanos. Y qué idea tan inteligente, ¿no es cierto? Jerusalén, ustedes van a encontrar en el capítulo 15 de Hechos de que están haciendo diferencia porque vienen con el reporte de que los gentiles también estaban recibiendo al Espíritu Santo y dicen, ¿cómo? Los gentiles también estamos asombrados que a ellos también se les haya dado el Espíritu Santo. Santiago aquí está escribiendo como pastor a la iglesia y le está hablando a estos hermanos que están dispersados
que rechacen todo lo que tenga que ver con tener favoritismo en la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que dice Santiago? Vamos a leer del versículo 1 al 9, por favor. Dice: hermanos míos, que la fe de ustedes en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en la congregación de ustedes entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida y le dicen: siéntate tú aquí en buen lugar, y le dicen al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacen distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero ustedes han afrentado al pobre. ¿No los oprimen los ricos y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? Si en verdad cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Ahora fíjense, en Santiago está hablando acá en el sentido de lo que es el principio en la palabra de Dios. Hermanos míos, que la fe de nosotros en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Está hablando el principio bíblico, está hablando de qué es lo que trae la palabra de Dios al respecto. Le está hablando a creyentes porque le está diciendo: hermanos míos. Y en 15 ocasiones ustedes van a encontrar en esta carta que le está hablando a hermanos, le está hablando a creyentes, le está hablando a aquellos que conocen al Señor Jesucristo. Santiago lo está mencionando aquí en el principio bíblico, está hablando de la fe en Cristo Jesús. Fíjense que en Mateo 22, si ustedes se acuerdan de ese relato, los mismos fariseos conocían de Jesús, que dice, allí ustedes van a encontrar: maestro, sabemos que tú no haces acepción de personas. Tú no haces distinción. Qué cosa más interesante que los mismos fariseos encontraron en Jesús, que Él dice: tú no haces diferencia entre uno y otro. Sin embargo, fíjense en los días como eran los días del Señor, también lo fue en los días, por ejemplo, de Moisés. Te voy a decir una cosa: la hermana de Moisés y su hermano Aarón, María y Aarón, tenían problemas con Moisés porque la esposa de Moisés era morenita. Y le tenían pica, sobre todo María, le tenía cierto resentimiento a la esposa de Moisés por ser morenita. Los apóstoles aquí van a encontrar que viven en lo que es ese favoritismo por igual, por lo que estábamos mencionando con Samaria. Encontramos a lo que es a los fariseos que están reclamando cómo puede ser que este rey o el Mesías vaya a nacer en Belén. ¿Cómo va a nacer en un pesebre? Fue un carpintero, creció en Nazaret, de tal manera que decían: algo bueno puede salir de Nazaret. Los mismos fariseos decían cuando fueron con los alguaciles, y los alguaciles vinieron y dijeron: nunca escuchamos hablar a un hombre como este. Y les dijeron: ¿acaso ustedes también son tontos de que no se dan cuenta que nada bueno puede salir de Nazaret? Mis hermanos, nuestra fe basada en Jesús, hay algo que debemos de entender con respecto a Él, es que el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, optó por nacer en un pueblo que hasta el día de hoy es el más insignificante, el más pobre, que uno no daría ni 5 centavos para este pueblo, de nacer en un pesebre, entre animales, de haber sido carpintero. Mis hermanos, el Hijo de Dios fue llamado siervo, esclavo de Dios mismo.
Nos dice que Jesús se humilló a sí mismo. Nos dice la palabra de Dios, esta es la fe que ustedes tienen. La gente en los días de Jesús eran muy criticones, pero muy criticones. Cuando lo llevan ahí delante del concilio, a Pedro y a Juan le dicen, ustedes son gente vulgares, son gente del vulgo, son gente sin letras. Como estaba diciendo, la iglesia estaba asombrada que los gentiles también pudieran ser incluidos. Estaban haciendo acepción de personas. Mis hermanos, hay algo que para el fariseo, por ejemplo, estamos tratando en el tema de la escuela dominical y es algo importante que veamos la profundidad de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 12, versículo 30 en adelante, donde dice, Señor, queremos saber una cosa, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Y el Señor les dice, ustedes oyeron, Dios es uno, escrito está, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es igual al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero fíjense que el Señor había dado mandato de decir, cuiden al extranjero porque ustedes una vez fueron extranjeros. Cuiden de los pobres, porque ustedes una vez fueron pobres. Ustedes una vez fueron esclavos, estuvieron bajo esclavitud durante muchos años. Cuiden entonces esto. Y sin embargo, fíjate tú que sabían esto, bien has dicho, maestro, pero ponerlo allí en práctica, mis hermanos, era algo tremendo. ¿Por qué? Porque estos fariseos no querían a todo el mundo, no amaban a todo el mundo. Sabían los mandamientos, pero sin embargo hacían acepción de personas. ¿Por qué? Porque estaban los publicanos, estaban las prostitutas, y mis hermanos, la intención de ellos es, por ejemplo, aquella mujer que vino a besarle los pies del Señor Jesucristo, dentro del corazón de estos hombres, si supiera quién es que la está tocando, no dejaría contaminarse por esta mujer. Los publicanos estaban asombrados. ¿Cómo? El maestro es amigo de los publicanos. Estaban haciendo acepción de personas. A este sí, a este no. Mis hermanos, Jesús está mirando la condición del alma. Te voy a decir una cosa con respecto a la genealogía del Señor Jesucristo, por si acaso no sabías esto. ¿Sabías que en la genealogía, para que veas que Dios mismo no hace acepción de personas, para que puedas entender esto, fíjate tú que en la genealogía, es decir, la descendencia de donde viene el Señor Jesucristo, nos muestra a Abraham, un ser muy rico, una persona muy rica. Vemos que es descendiente de David, vemos que es descendiente, por ejemplo, de David, de Abraham. Sin embargo, mis hermanos, ¿sabes que el Señor Jesucristo desciende también de Rahab? ¿Y sabes quién era Rahab? Rahab de Jericó era una prostituta, era una gentil. Encontramos a Ruth, la moabita, y Jesús desciende de estas dos. La descendencia viene para que nosotros nos demos cuenta que Dios no hace acepción de personas. El mismo Señor nos dice a nosotros que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Dios quiere que seamos como Él. Este es el principio bíblico. Dios quiere que seamos como Él. ¿No es interesante notar, mis hermanos, que de acuerdo a la apariencia física es como reaccionamos nosotros? Hace muy poco me llamó la atención, hay un programa en Inglaterra que este Simon Caldwell, lo conocen mucho aquí porque tiene programas aquí en Estados Unidos, y en una ocasión está este jurado, está la gente y están enfocando, me estoy tratando de acordar de esta señora, Susan Boyle. Mis hermanos, si las cámaras lo estaban mostrando, esta mujer de apariencia física es bien feíta, la pobre. Y uno dice, oye, espérate, pero no, lo estoy diciendo en términos que ustedes pueden entender, porque esa fue la reacción del jurado cuando la vieron y hicieron así como diciendo, uy, qué fea. Y la gente que estaba allí estaban asustados como diciendo, ¡ew! Sin embargo, cuando esta mujer empezó a cantar,
Había gente que estaba con lágrimas y el aplauso fue impresionante cuando terminó su canto. ¿Por qué la juzgaron? La juzgaron por su apariencia física, no por lo que esa mujer es. El segundo punto que vamos a ver aquí, versículos 2 al 4 del capítulo 2 de Santiago, nos dice, porque si en la congregación de ustedes entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacen distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos. Aquí Santiago está mostrando el ejemplo. La diferencia se nota en la congregación. Mis hermanos, como congregación tenemos que entender que hay situaciones por las cuales estaban pasando ciertas personas que lamentablemente pasan por momentos difíciles y ellos estaban haciendo distinciones entre ellos. Ahora, ¿por qué Santiago escribe esto? Fíjense, a los hermanos dispersados. ¿Qué estaba pasando en ese entonces? ¿Qué privilegio se le había quitado a ciertos hermanos en Cristo Jesús? Y que hay veces que nosotros tenemos que entender que cuando sucede algo malo entre personas que nosotros conocemos que vienen a la congregación, son oportunidades que Dios nos da para poder salir a sobresalir de qué estamos hechos. En el sentido de dar cuando una persona está en necesidad. Ahora, ¿por qué digo esto? Vamos a ir a Hebreos 10, versículos 32 al 34, porque para que ustedes puedan entender la situación de algunos hermanos. ¿Qué estaban pasando? Te voy a decir una cosa, ser cristiano en aquellos tiempos era algo muy difícil. Sobre todo si pertenecías allí entre los judíos, vamos a explicar eso en breve, pero yo quiero que te des cuenta de una cosa, que declarar que uno es cristiano, sufrían lo que ustedes no se imaginan. En Hebreos 10, versículo 32 al 34, el escritor nos escribe esto. Pero traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimiento. Ahora fíjense, creyentes sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperio, nos insultaron. Y tribulaciones fueron hechos espectáculos. Mis hermanos, los mataban. Y nos dice allí, y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también se compadecieron y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué estaba pasando? Estaban perdiendo todas sus posesiones. Había gente que había quedado en la calle por declarar que son hijos de Dios, que eran seguidores de Cristo Jesús. Estaban padeciendo, mis hermanos, les estaban quitando todo. Ustedes declaran de que son de Cristo, pues van a perder todo. En Hechos 9, versículo 22, fíjense en que le declaraban aquellos en la sinagoga, los fariseos habían dicho lo siguiente. Esto dijeron sus padres porque temían de los judíos, y cuando está hablando de los judíos, está hablando de los fariseos, por cuanto los fariseos, los judíos, ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Los echaban. Al ser echados de la sinagoga, mis hermanos, ustedes venían a ser un ciudadano de menor categoría. Si la gente sabía que los fariseos lo habían expulsado, no le daban trabajo. Y encontramos después en Hechos 2, veamos allí en Hechos 2 y verso 44 y 45, vemos a una iglesia que no hacía diferencia, que algunos estaban sufriendo, y fíjense, está diciendo allí, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En el capítulo 4 de Hechos, y verso 34 al 37, nos dice esto: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades
o casas. Las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En el capítulo 6 de Hechos y versículo 1 nos dice a nosotros: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Estaban encaminados, pero después, con el correr de los años, empezaron a olvidarse y empezaron a hacer diferencia y entonces empezaron a hablar. Mis hermanos, la Biblia nos habla de gente como José de Arimatea, una persona rica. Nos encontramos con Felipe, estando allí con el etíope eunuco, que era el tesorero de Cándace. Encontramos a Ananías y Zafira, encontramos a Lidia, la vendedora de púrpuras en Hechos. Encontramos a Aquila y Priscila. Y debemos de aprender una cosa muy importante y es lo siguiente, que todo procede de Dios. Santiago está hablando de alguien que entra en la congregación. ¿Por qué? Porque el anillo de oro representaba de que tenía bastante dinero. Encima de esto venía con una ropa espléndida y tenemos al pobre con un vestido andrajoso, que quiere decir un vestido de ropa vieja que estaba rota, que estaba sucia. Y al rico le estaban diciendo: ven, siéntate en los primeros lugares. Y al pobre, cuando entraba, le decían: mira, tú, párate allá. Y decirle que se sentara allí en donde está el estrado, mis hermanos, era lo que es una falta de respeto a esa persona. Era decirle: tú no eres ni sirves para nada. El motivo de hacer la distinción, ¿de dónde viene? Con el versículo 4 de allí en Santiago, nos dice: no hacen distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos. Ahora fíjese una cosa, ¿cuál era el problema? El problema era, ¿quién nos puso a ustedes de jueces? ¿Y saben lo que hace el juez? El juez empieza a decir: está súper gordo, no me gusta su apariencia, pues nada, fuera. Este es muy flaco, este es muy chiquito, es muy petizo. Este es de Samaria, este es de esta nacionalidad. Y ¿sabes qué? Te pones en una situación, en una posición como diciendo: ¿quién te crees tú que eres? Pues la pregunta, el problema es: ¿quién nos puso a nosotros de jueces? Y el ser juez es que se te está dando la autoridad para juzgar. Al juzgar, la opinión está determinando el uso de la razón que tiene esa persona, ya sea en forma positiva o en forma negativa. Y en este caso están haciendo preferencia entre uno y el otro. Había un problema en esa iglesia, en esas iglesias. En este caso estaban diciendo de que, este es rico, pues vamos a tratarlo bien. El pobre, ¿qué puede dar? No puede dar nada, al contrario, está pidiendo todo el tiempo. Les quiero decir una cosa, no hay nada malo. Escuchen lo que voy a decir, No hay nada malo, ni una persona es mejor o peor porque tenga dinero. Escucha. No hay nada malo, ni va a ser peor o mejor aquella persona que tenga dinero. No hay nada malo, ni es peor o mejor ser pobre. Porque yo he escuchado gente que se van al extremo. No, uno tiene que ser pobre porque el Señor Jesucristo era pobre. Y nada que ver. ¿Cuáles son los problemas que encontramos? En primer lugar, Pablo dice esto. Punto número 1 que yo quiero que ustedes vean. Ni una cosa ni la otra. Todo me es lícito. Todas las cosas me son lícitas. Pero no todas me convienen. Y Pablo dice: no me dejaré dominar por ninguna. No me voy a dejar dominar por el dinero, no me voy a dejar dominar por lo que es la pobreza.
¿Cuándo es que debemos de dar? Porque me han preguntado, pero hermano, hay algunos que piden, pero ¿cuándo es que se le debe dar? Proverbios 3, versículo número 27-28, nos dice a nosotros allí que cuando tengas algo, cuando tengas para darle, le puedes dar. Y el Señor Jesucristo expande sobre esto. Tienes 2 túnicas, dale una, quédate tú con una. Tienes 2 pedazos de pan, ten uno y reparte uno. Cuando tengas que darle. Bueno, una cosa, si no tiene, no tiene. Pero si tienes, dale. No solamente eso, en tercer lugar yo quiero que entiendas una cosa, ¿por qué no tiene que haber diferencia entre nosotros y cuando tenemos la oportunidad de poder suplir la necesidad de aquellos que están en necesidad? En Proverbios capítulo 11, versículo 25 nos dice esto: si eres generoso, serás prosperado. Si eres generoso en dar, serás prosperado, porque serás saciado por Dios mismo. Dios te va a saciar. Como Dios ve que tú estás dando, Dios te va a dar a ti. Da y se te dará. Lo cuarto que yo miro aquí, mis hermanos, en Proverbios 19, versículo 17, que dice que el que presta al pobre le está haciendo un bien a Dios. El que le presta al pobre es como que le estás prestando a Dios mismo y dice que Dios te lo va a volver a pagar. ¡Qué bárbaro! Ahora, vean una cosa, en Proverbios 14, verso 21. Vamos a ir rapidito allí, Proverbios 14, verso 21. Porque nos dice, Salomón dice esto: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. El Señor dijo esto, ¿sabes? Cuando tú invites a una persona, no invites a aquellos que te pueden volver a invitar a ti. Invita a alguno que no te puede dar a ti. Invita a aquellos que no te pueden pagar un almuerzo. Invita a aquellos que no te pueden dar una cena. Invita a aquellos que tú ves que están en una necesidad. Invítalos a comer y provéele. De la misma manera, atiéndelos. De la misma manera. Lo que he notado es una cosa, que la iglesia no es lugar para egoístas. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que la iglesia no es lugar para egoístas. El egoísta todo lo quiere para sí. En Hechos, ¿viste lo que dice allí en el capítulo 4? ¿Te acuerdas? Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común y no había entre ellos ningún necesitado. Ningún necesitado. Ahora, ¿a quién hay que darle? ¿A quién hay que darle? Pablo está hablando del necesitado. Y te voy a decir por qué. Allí a la iglesia en Tesalónica le dice esto: si alguno no trabaja, no coma. Porque hay algunos que exigen como diciendo, no quiero que me hagan esto, que me paguen, ustedes como cristianos tienen que pagarme esto. Espérate tantito, a ver, vamos a ver acá, espérate. Oh, sí, porque hay personas que están en necesidad y a mí me causa gracia que personas que están en necesidad, no, pero tienen celulares, tienen, no sé, están pagando $400, $500 de un carro nuevo. Bueno, y todavía están demandando. El que no quiere trabajar, pues que no coma, dice Pablo. ¿Saben por qué? Porque eso es andar desordenadamente. Y querer exigirle a otros para que nos atiendan a nosotros. No, espérate. Si hay una necesidad seria, sí, mis hermanos, la iglesia está para salir a flote y de decir, aquí estamos, mi hermano, te voy a ayudar porque hay una necesidad. Versículos 5 al 7 de Santiago 2, vamos a ir terminando porque dice allí, la inconsistencia, vamos a ver la inconsistencia. Hermanos míos amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero ustedes han afrentado al pobre.
¿No los oprimen los ricos y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? Santiago va directamente al corazón, va a la mente de esta congregación. Cuando entraban ricos que no eran creyentes, les hacían favores. Decían, siéntate aquí. Lo veían entrar, decían, siéntate aquí. Y después, aquellos que no estaban, a los pobres les decían, estate tú allá, siéntate por allá, por afuera, pero no te queremos cerca. No te queremos cerquita. Y hay una cosa, siendo inferiores, ¿cómo puede pagar una persona que es pobre? ¿Cómo puede una persona que no tiene nada pagar o hacer algo o algún bien cuando no tiene para sí mismo? Sabes, el Señor Jesucristo había dicho esto, y estaba mencionándolo, allí en Lucas 14, ustedes lo pueden ver después en sus casas, pero dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Hazle un favor. No importa de dónde sea. No importa de dónde seas. Mira, a mí me llama la atención de personas que son de iglesia. Le voy a ser franco. Una vez fuimos a Ciudad Juárez. Estaba una amiga de Dina que la conocía de la infancia y se movió de Nicaragua hasta allí, a Ciudad Juárez, para después poder entrar. Estaba haciendo sus trámites de papeles y queríamos ir allí porque también nos habían dicho que los vestidos de novia eran bien baratos. Y la verdad que sí, porque el que vimos aquí estaba entre $800 y $1,200 y allá en Ciudad Juárez el mismo estaba a $200. Y llegamos allí y fuimos a la iglesia donde estaba asistiendo esta muchacha y mis hermanos, se escuchaba, pero prácticamente de lejos se escuchaba la música, la gente estaba cantando con una alegría que era una cosa impresionante, una iglesia chiquitita. Pero había un amor increíble, mis hermanos, porque nosotros nos estacionamos allí enfrente de la iglesia y los hermanos enseguida que nos vieron empezaron a saludar, ni nos conocían. Y le estamos diciendo, mira, vinimos aquí a ver a fulanita de tal, oh no, está trabajando, no pudo venir. Y te voy a decir una cosa, nos vieron allí que estábamos en el carro, estaba por llover, y nos dice un hermano de la iglesia, nos dice, hermano, vemos que la placa de ustedes es de Nevada, vienen de otro lado. Sí, hermanito. Le dice, hermano, no queremos que usted se quede aquí, es peligroso, queremos que usted se venga. Le he dicho sea de paso de peligro, Ciudad Juárez está considerada la número 1, peor ciudad en el mundo en cuanto a violencia. Y estos hermanitos, sin conocernos a nosotros, nos dijeron, ustedes no van a pasar la noche aquí, van a quedarse en nuestra casa. Pero mis hermanos, ustedes dirán, bueno, ¿qué cosa? No, nos dieron las llaves de la casa, nos dijeron, hermanos, la casa es de ustedes, nosotros nos vamos, ustedes se quedan con la casa. Estacionen el carro aquí. Yo dije, ¿qué? ¿Acaso alguno de nosotros le daríamos eso a alguien que no conocemos? Yo me puse a llorar, yo digo, no puede ser. Y hermanos, los que ustedes vean en la heladera, por favor, cómanlo con tranquilidad. Que el Señor los bendiga. Nosotros venimos a la mañana para ver cómo pasaron la noche. Oh, mis hermanos, qué cosa increíble cuando vemos el pueblo de Dios reaccionando de esa manera, proveyendo al que está en necesidad, las oportunidades que se nos brinda. La gracia de Dios, mis hermanos,
La gracia de Dios se manifiesta en que, les voy a decir, tenemos que aprender, estamos aprendiendo de nuestro Señor Jesús, ¿no es cierto? En 2 Corintios 8, 9, hay un versículo que a mí me impacta mucho, porque dice, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. ¿Sabes una cosa? Que cuando lleguemos al reino de los cielos, allí no va a haber distinción quién es pobre y quién es rico. No va a haber diferencia entre uno y otro. Estamos hablando de gente que tiene puesta su mirada en las riquezas, que hay que atender las groseras porque son ricas. No, la atendemos con bien, pero no la pongas en un lugar donde no merece, simplemente por lo que tenga. Porque he escuchado a pastores que, y esto han salido de los labios de ellos, me dicen, hermano, ten cuidado porque hay ciertos hermanos que ponen cierto dinero, no los ofendas porque por ahí se van. Y yo dije, no me digas. Y uno se va a tener que cuidar porque son ricos y entonces te abandonan. No, querido, nada de eso. Se los trata de la misma manera como a los demás, no se les falta respeto, pero no vamos a estar de esclavos simplemente porque una persona tenga dinero. Mis hermanos, porque al rico, ¿se acuerdan ustedes allí en Mateo 19? Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Esto. Oh, Señor, ya lo he cumplido. Ok, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Cuando le dijo el Señor eso, patitas, ¿para qué te tengo? Porque se fue de allí. Ya la cosa cambió, ya se fue triste porque tenía demasiado y no quería repartirlo entre los pobres. Ahora, terminamos porque dice allí, si en verdad cumplen la ley real conforme a la Escritura, dice Santiago, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Empezamos a violar la ley. Y al violar la ley, mis hermanos, amar al prójimo como a nosotros mismos. Sabes que la ley depende de todo esto. La ley y el cumplimiento de la palabra está basado en amor, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo, aquellos que tienen como aquellos que no tienen. Mis hermanos, no debemos de hacer acepción de personas. Y seamos ricos con los pobres en espíritu, seamos ricos con aquellos que no tienen, mis hermanos, el privilegio como tú y yo tenemos. ¿Sabes? Es una bendición. Te voy a decir una cosa, nada trajimos al mundo y nada vamos a llevarnos. Y qué lindo que es cuando un hijo de Dios, ¿sabes qué? Comienza a meditar y a decir, Señor, ¿cuáles son las oportunidades que tú me estás dando? Que me das en esta congregación. ¿Sabes? Si en tu corazón está a este saludo, pero a este no, este me cae bien, este no me cae bien. Mis hermanos, estás haciendo acepción de personas. Porque nos hemos de saludar todos porque somos familia de Dios. No me importa de dónde seas. Mis hermanos, hemos sido hechos todos uno en Cristo Jesús. Y eso es lo más maravilloso que nos puede llegar a pasar. Que no importa de dónde seas, hemos sido hechos uno. Uno en Cristo Jesús. Tu apariencia física, algunos gorditos y feos como yo, y otros flacos y lindos como tú, pero qué lindo nos queremos los unos a los otros. Porque somos familia, un cuerpo en Cristo Jesús. Mis hermanos, por último, acepción de personas. Rechazando favoritismo, a este sí le vamos a favorecer y a este no. Dios quiere que seamos justos. Que no te la creas de más y no te la creas de menos, sino teniendo un concepto adecuado en uno para con el otro. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene mucho que ver, te voy a decir por qué. Un cuerpo no puede funcionar dividido. Un cuerpo funciona si está unido. Un cuerpo recibe bendiciones donde un cuerpo sabe la posición que cada uno de nosotros tenemos en la congregación. Mis hermanos, allí envía donde hay armonía, allí envía a Dios bendición y vida eterna. ¿Queremos ser una iglesia bendecida? ¿Queremos ser una iglesia basada en lo que es las Escrituras y cumplir de acuerdo a lo que nuestro Señor es?
Pues mis hermanos, ¿sabes qué? Este es un momento de fiesta. Fiesta porque Dios está aquí entre nosotros. Y en segundo lugar, hay fiesta. ¿Sabes por qué hay fiesta? Por la persona que está al lado tuyo. Hay fiesta porque, gracias a Dios te puedo ver, Jesse. Y gracias a Dios porque te puedo ver a ti, a ti, a ti, a ti. Es una bendición tremenda. Y vamos a cerrar nuestros ojos en este momento. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. ¿Sabes? Hay muchas personas que por ahí para ti y para mí no cualifican por la manera que son, cómo se visten, si se pintan el pelo de una manera o se raspan el pelo y los rechazamos. Mis hermanos, Cristo Jesús vino por cada uno de nosotros y Él no hizo acepción de personas. Dios quiere que nosotros no hagamos acepción de personas. Amado Padre, bendito Dios, y te damos tantas gracias por tu palabra en este día. Te doy gracias, bendito Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre y para con todos. Señor, enséñanos como iglesia a poder vivir justamente, Señor, que si tenemos es porque tú lo quieres, y si no tenemos también, Señor, pero cuando hay necesidad, Padre, te ruego, bendito Padre, que podamos atender y estar dispuestos en el momento que se nos necesite, porque tú nos das, queremos dar, porque tú suples, Señor, queremos suplir. Y gracias, Señor. Hay tanta gente ahora que está en el mundo que, Padre Santo, por su apariencia física, hay muchos que lo rechazan, se burlan. Pero bendito Dios, yo te ruego, por favor, que tengamos un corazón compasivo de poder mirar a la gente no por la apariencia física, sino un alma que está en necesidad del mensaje de Cristo. Y te ruego, bendito Dios, ahora que nos acompañes, que tú bendigas estos alimentos. Bendito Dios, que tú puedas bendecir a esta congregación. Y Padre, gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les quiero dar nada más que unas palabritas. La hermana Barbarita, hablamos con ella ayer, nos llamó, pidió que por favor oráramos por ella porque dice que en diciembre está para pegar la vuelta. Estamos bien contentos por esta ancianita. No sé si ustedes se acuerdan, pero se sienta aquí en la mano izquierda donde está el púlpito. Y lo segundo, esta noche vamos a estar mirando la gracia de nuestro Dios. Quiero decirle una cosa, son muy pocos los mensajes que yo digo, algo grande va a pasar, y les quiero compartir esta noche, algo grande va a pasar cuando escuchemos la gracia de Dios, los fundamentos de la gracia de Dios. Así que la invitamos a las 7 de la noche. Dios sea contigo, nos vemos al ratito.